Tenemos ya en nuestros estudios a nuestro amigo Franklin Molina. Él es analista energético, experto en energías renovables. Y vamos a empezar con el tema que hablaba Valerie hace un momento, apagón general en Argentina, Uruguay. No sé si Franklin tiene algún dato para después ya pasar al tema que lo trae acá a nuestros estudios. ¿Cómo está Franklin? Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación, saludar a su amable audiencia y bueno, efectivamente las situaciones a veces energéticas a veces son impredecibles, ¿no? Hay veces que este tipo de situaciones ocurrió, me acuerdo, el año 2011 en el país también, cuando hubo pequeñas fallas durante los meses de octubre del 2011 y también en algún periodo al año siguiente, ¿no? Pero evidentemente las situaciones de estos suministros tienen un impacto directo e inmediato en la población, ¿no? Porque si hay algo al cual estamos nosotros ya acostumbrados es a que no nos falte la electricidad, no nos falte el agua, ¿no? Y tampoco los alimentos. Indudablemente esto representa a veces unas situaciones bastante complejas en la población, sobre todo por los suministros y por todo lo que significa la electricidad, porque vivimos en un mundo interconectado. Definitivamente, así que, porque bueno, además fueron varias horas, ¿no? Que estuvo desconectado totalmente la Argentina y como decía mi compañero también afectó a algunas zonas de otros de los países vecinos. Quiero leer un poquito lo que dice CNN en español. El despacho dice: una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó a toda Argentina y Uruguay sin servicio de energía en las primeras horas de este domingo. Y valga la aclaración, este domingo se recordó o se celebró el Día del Padre, sí, en Argentina y en varios países del mundo. Ya han quedado, dice, con el asado a media los argentinos. Claro. Y sigue el despacho, dice: así lo dio a conocer la empresa distribuidora de electricidad argentina Edesur en su sitio web y su cuenta de Twitter. Usuarios también aseguraron que partes de Chile, Brasil y Paraguay también se vieron afectadas. Alejandra Martínez, vocera de Edesur, aseguró al medio argentino TN que era la primera vez que algo así pasaba en Argentina. Es el primer blackout generalizado que ha tenido Argentina en su historia, declaró. Explicó que con blackout se refiere a apagón nacional. Franklin, tengo entendido que no se han dado todavía las causas y dónde empezó el apagón, pero tengo entendido que el consumo se disparó, me imagino, por el tema del frío. En Argentina utilizan mucha calefacción, ¿no es cierto? Los hogares, mucho gas, mucha electricidad. Entonces, tengo entendido que un blackout, como dice el despacho, pudo haberse generado por esta situación. Bueno, hay varias razones, ¿no? Un blackout, evidentemente, cuando la demanda supera a la capacidad instalada, en este caso estamos hablando de electricidad, puede precisamente suscitarse en unas situaciones de que la tensión es suficiente y lógicamente que genera el blackout. El otro problema es que pueden haber fallas también en el sistema de transmisión o en las centrales de generación, ¿no? Alguna central que por ahí tuvo algún problema y pudo haber salido, entonces, y no hubo la suficiente reacción del sistema como tal para interconectarse o hacer que haya la electricidad en los distintos puntos de la Argentina, ¿no? Perfecto. Bueno, ya entrando ya en materia, Franklin, tenemos entendido que hay un temita que nos comentaba previo, es tendencias de la energía y la eficiencia energética en la región y el país. Háblenos un poco. Este es un estudio que se ha hecho, es algo que tenemos datos nuevos, Franklin. Sí, evidentemente la semana pasada la Agencia Internacional de Energía hizo una publicación exclusivamente para Latinoamérica y lo hizo la presentación de esta publicación en México concretamente. Y la verdad es que el estudio presentado por la Agencia Internacional de Energía es bastante revelador respecto a cómo estamos en Latinoamérica en cuanto al consumo y también dentro del contexto global. Más de
una institución como la Agencia Internacional, ya hace algunos días atrás también la empresa BP saca su informe anual, ¿no? Su Outlook, que es una famosa, mirada global sobre cuál es el contexto de la energía a nivel global. Y evidentemente que aquí hay un tema también de preocupación, porque en el marco de las Naciones Unidas sabemos que la electricidad se está convirtiendo, ya no es solamente un servicio, ¿no? Sino se está convirtiendo en un combustible, ¿no? El uso de los autos eléctricos, el uso de una serie de satisfactores que en nuestro medio también estamos comenzando a ocuparlos, los teléfonos celulares y todo lo que es la interconexión con la electricidad, hace de que el aumento progresivo de la energía como la conocemos vaya a duplicarse hacia el 2050, ¿no? que son las proyecciones. Y hay algunas de las señales, ¿no? sobre el ritmo y dirección del cambio en la energía global, y algunos de ellos es que los mercados petroleros están entrando en un periodo también de renovada incertidumbre y volatilidad, así lo dice su informe, porque evidentemente cada vez son más cortos los ciclos de subidas y bajadas de precios, y de hecho creo que ahorita ningún analista serio podría decir cuál va a ser el comportamiento del precio del petróleo en los próximos meses, ¿no? Algunos estaban hablando inclusive de que durante el 2018 iba a haber una tendencia a que los precios comiencen a tener una estabilidad elevada. No ha sido así, ¿no? Y de hecho algunas situaciones dentro del contexto internacional, la guerra comercial con China, Estados Unidos, un poco el tema de la incertidumbre, lo que va a pasar con Irán, ¿no? Lo que dice la OPEP al incrementar la producción, entonces hace que los mercados bursátiles también tengan un comportamiento referente al precio del petróleo. El otro factor importante que señala este informe es que el gas natural está en aumento. El rápido crecimiento de la demanda de China también está borrando las conversaciones sobre un exceso de gas, ¿no? Exceso de gas. Exacto. El otro tema importante que se menciona también dentro de esta agenda o dentro del análisis que se plantea es el precio de las energías renovables, ¿no? Es decir, de un tiempo a esta parte, del 2015 al 2016-2018, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica ha tenido un impulso importante, ¿no? Mientras que otras tecnologías claves y las políticas de eficiencia energética también necesitan acelerarse en el resto de los países. Luego está el factor de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, relacionadas con la energía que alcanzaron inclusive un máximo histórico 2018. Sí. Y en el caso de Latinoamérica, que no es ajena a esta situación, ocurre lo mismo. El otro análisis que por primera vez la población mundial sin acceso a la electricidad está por debajo de los 1.000 millones, y escuché hace un momento lo que manifestaba acá la compañera periodista al indicar de que 9 de cada 10 bolivianos tiene acceso a electricidad, y de hecho la agenda hacia el 2025 dentro de lo que es la planificación del acceso universal al servicio de electricidad prevé de que 10 de cada 10 bolivianos van a tener electricidad hacia el 2025. Esperemos que así sea, pero eso también lanza otro tipo de preocupaciones a nivel nacional. Claro. Volviendo un poquito atrás, mencionaba el crecimiento de las renovables, principalmente solar y eólica. Hay grupos ambientalistas que se están oponiendo a las mega hidroeléctricas que se ha llamado Chepete Bala y Rosita, que son las principales, ¿no? Y en sus argumentos leía el otro día que dado el crecimiento de la solar y la eólica, se podría dejar de lado estas mega hidroeléctricas que obviamente causan un impacto tremendo tanto en la flora, la fauna y las comunidades rurales, ¿no?
los precios, ¿cómo están, Franklin, los precios de producción? ¿Ya han bajado? ¿Se podría hablar ya de un reemplazo de la solar y la eólica en vez de las hidroeléctricas? Yo creo que es muy difícil entrar en este ámbito. Sin duda, si hablamos de la matriz energética de Bolivia, ¿no? Bolivia, dentro de su matriz eléctrica, más del 80% de la dependencia de electricidad es gas, ¿no? Sí. Poco menos del 18-20% es hidroelectricidad en este momento, 22% si no me equivoco, para ser más preciso. Pero lo que nosotros observamos en el país es que reemplazar de un día para el otro la infraestructura energética es prácticamente imposible, ¿no? Primero porque se necesitan fuertes inversiones para el desarrollo de nuevas infraestructuras, ¿no? Y cuando hablamos de nuevas infraestructuras nos estamos refiriendo a las energías renovables, no las energías fotovoltaicas, las energías eólicas. Lógicamente que en el mundo inclusive estas energías representan menos del 15%, ¿no? Lo cual es un factor también comparable con lo que podríamos nosotros desarrollar. De hecho, en lo que es el comportamiento de la matriz energética hacia el 2025, se estima que va a rondar por esos porcentajes. Si bien los costos de la energía fotovoltaica y la energía eólica han bajado sustancialmente, sí, y van a seguir bajando, porque también hay otro fenómeno que va a coadyuvar este desarrollo tecnológico, es el tema del desarrollo de los acumuladores de las baterías, ¿no? Que también están comenzando a disminuir. En el caso boliviano, si hablamos de potencia instalada, estamos hablando, voy a hablar de la fotovoltaica, que es lo que más conozco, estamos hablando entre 1.20 y 1.60, ¿no? El kilowatt instalado, entonces, el vatio instalado, ¿no? Entonces, es competitivo, ¿no? Es competitivo, pero no ha llegado todavía a asimilar, por ejemplo, una central a gas, ¿no? Claro. Porque estaríamos hablando inclusive en este momento por debajo del punto 9 más o menos, no sé. Entonces no hay una relación, y si hablamos de economías de escala, lógicamente que la relación va creciendo en la brecha. Y el otro tema que usted menciona es en el caso de las hidroeléctricas, de las grandes hidroeléctricas, que por si acaso son energías renovables, pero no son energías alternativas. Sí. Hay que hacer la diferencia. Hay que hacer una diferencia, ¿no? Dentro del conjunto de las renovables, evidentemente metemos a la energía eólica, a la energía solar, ¿no? Solar fotovoltaica, solar térmica, a la energía hídrica, ¿no? Y ahí entran las grandes megarepresas, como también las microcentrales hidroeléctricas. Están también las energías geotérmicas y otro tipo de tecnologías que están dentro de este conjunto. Y es muy difícil hablar de un reemplazo inmediato, porque además en el caso de Bolivia necesitamos que se fortalezca la institucionalidad, ¿no? Y cuando hablamos de institucionalidad nos referimos a leyes, regulaciones que deben aún desarrollarse. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, y quiero dar también la bienvenida a Álvaro Ríos, que se une a nuestra mesa. Te voy a hacer debatir esta mañana, Álvaro. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Vale, Milenio. Nos va a hacer debatir. Claro que sí, vamos a hacerte debatir, porque hace un minuto nuestro invitado Franklin Molina justamente nombró a los entendidos, de lo que es el gas, ¿no? Las energías. Y bueno, estamos hablando esta mañana sobre las tendencias de la energía y la eficiencia energética en la región y el país. También estábamos hablando, Álvaro, para que entres un poquito en la sopa, sobre el corte masivo de electricidad que hubo en la Argentina. El día de ayer se quedaron sin luz. Bastante tiempo. Terrible la cantidad de horas.
Y acá nuestro invitado Franklin nos está hablando un poco sobre las tendencias. Raúl le hacía una pregunta hace un momento, ¿no? Sobre hacia dónde van las nuevas energías, por ejemplo la solar. Y bueno, parece que nos falta todavía mucho, Álvaro. Sí, bueno, buen día, un saludo a Franklin, gusto tenerlo acá, grata sorpresa. No me esperaban, ¿no? No, sí, yo siempre te espero los lunes. No ahora, importa, acá presente ahora, o en contacto, siempre esperándote. Muy bien, bueno, yo precisamente mañana me voy a Milwaukee, a Wisconsin, a un evento que se llama haciendo disruptores de la energía. Precisamente de lo que hablaba Franklin, de qué viene como disruptores en el sector energético en global, ¿no? Uno de ellos es el hidrógeno, pero yo creo que Franklin está aterrizando que hay un disruptor grande que se llama baterías de almacenamiento. En eso debemos coincidir, que cuando las baterías de almacenamiento se vuelvan baratas y eficientes, adiós muchas cosas, ¿no? Adiós incluso gas, petróleo, porque vamos a poder captar esa energía del sol 2-3 horas y almacenarla y usarla en nuestro domicilio los próximos 2-3 días. Entonces, ese creo que es el disruptor más grande que se viene en materia de energía eléctrica, ¿no? Y como le digo, con eso vamos a poder que nuestros autos tengan un pequeño techo solar y se carga la batería y vamos a andar todo el día, entonces ya no vamos a necesitar petróleo, ¿sí? Pero eso es lo que estamos viene. Hablando a futuro, ¿no, Álvaro? Sí, 40, 50 años adelante, o sea, esto es un proceso lento, gradual, y que el mundo ya está girando. Si vemos los buses eléctricos en Chile, están yendo todos a electricidad. En Colombia lo mismo, en Bogotá todo el sistema de buses está yendo eléctrico, ¿sí? Y si tú vas a California, la gente casi ya no compra vehículos a combustible, sino mayormente vehículos eléctricos, ¿sí? Lo mismo pasa en Europa, los vehículos que son de diésel y de gasolina, de diésel en particular, ya no pueden entrar en Madrid, por ejemplo. Y sin ir tan lejos, en Chile, Argentina, México ya tienen los monopatines, ya tienen las bicicletas eléctricas, ya existe este tipo de transporte. Así es, no, las baterías son un gran para eso, pero vamos a tener que ir de un mundo, yo digo, de explotar unos recursos naturales, vamos a ir a explotar recursos minerales, ¿no es así? Para hacer baterías de almacenamiento y para hacer paneles solares, vamos a destruir nuestro salar de Uyuni, porque así va a ser. Bueno, Franklin Molina, experto en electricidad, energía eléctrica, y Álvaro Ríos, experto en hidrocarburos, es un lujo para nosotros tenerlo aquí, ¿no? En este ring. No, ¿por qué nos quieren hacer confrontar? No. Hay muchos aspectos en común. Claro, no, son... Sí. Es un afán periodístico llevar todo al pugilato. Sí, ¿no? El sensacionalismo mediático del periodismo, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Hoy día es motivador. Hoy día vamos a practicar periodismo serio. Así es. Muy bien. Franklin, hay un temita que personalmente me preocupa, y es que no tengo el dato, seguramente usted lo tiene, el dato a cuánto vamos a llegar en potencia al 2025 según el plan del gobierno. Pero voy a hacer una introducción aquí con este temita que dijo Evo Morales en la inauguración de la hidroeléctrica San José la semana pasada. Evo Morales dijo que la generación de energía eléctrica este año subirá en 1000 megavatios, es decir, un 43% más de lo que produce el país en la actualidad. Entonces va a llegar a 3300 megavatios. No tengo el dato de cuánto va a llegar al 2025. ¿Tiene el dato, Franklin? Bueno, de acuerdo a lo que estaba en la planificación, prácticamente estamos con este valor, ¿no? Y de hecho, si nosotros vemos, prácticamente estaríamos ya superando las expectativas en el corto plazo, ¿no? Lógicamente que había la posibilidad y la previsión del ingreso de grandes centrales hidroeléctricas, y de acuerdo a un escenario óptimo, inclusive podríamos llegar a producir cerca de 6000 megas de electricidad. Es decir, al 2025. Más del doble, ya, ¿no? De lo que actualmente se prevé finalizar por lo menos el 2019 con esta capacidad instalada que usted menciona. Perdón, Franklin, nos quedan 6 años para el 2025. ¿Será que podemos llegar a ese tiempo con esa potencia? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil en términos de que, como en todo proceso de planificación,
algunos proyectos se atrasan. Y en el caso de la hidroelectricidad, la sensibilidad ambiental y algunos otros factores asociados también a aspectos de financiamiento pueden a veces retrasar las inversiones, ¿no? Lo cual es algo que es previsible, pero lo importante es tener un objetivo, ¿no? Creo que el objetivo que va el país es bueno, es importante, porque hace un momento comentábamos con Álvaro qué vamos a hacer para incrementar las divisas, ¿no es cierto?, que requiere el país para dinamizar también la economía, y ante una disminución de la exportación de gas como se está suscitando particularmente en los 2 últimos años, el volumen de exportación hacia los mercados de Argentina y Brasil ha disminuido. Entonces hay que generar otros mecanismos por los cuales el país pueda generar estas divisas, estos dólares, y lógicamente la electricidad es una de las alternativas. ¿Qué dice Álvaro? ¿Te quería decir algo? A mí el proyecto que yo le encuentro bien buena razón de ser el proyecto de exportación a la Argentina. Está muy cerca la interconexión, existe la capacidad en esa zona con el ciclo combinado, además que existe en esa zona, sí, y que eso ya está en marcha. O sea que vamos a tener que ir a competir a ese mercado, Franklin. Sin duda me alegra que aumentemos, creo, en 100 megawatts más o menos en la exportación a la Argentina, ¿sí? No, en realidad en la central Yaguacua vamos a tener una disponibilidad inmediata de alrededor de 600 megas, ¿no? Sí, y la línea, y la línea inmediatamente podría transportar alrededor de 120 a 160 megas de electricidad, y con una futura ampliación. Por eso es que se está haciendo inclusive una interconexión, si no me equivoco, entre San Juan Tartagal, ¿no? Arriba de los 230 kilovoltios, que es la línea que va a estar mejor dicho, se está construyendo en este momento en el lado argentino, porque ENDE ya ha obtenido los permisos para la construcción y entendemos que están en plena fase de construcción. Creo que por ese lado es donde tenemos que apuntar. Yo no creo que debamos, y ahí vamos a hacer un contrapunteo, en seguir incrementando nuestra capacidad de generación sin mercado. Sí, porque vamos a incrementar a 5,000 megas, ¿y a quién le vamos a vender? No nos quedemos como Ecuador. Ecuador ha construido 9 centrales hidroeléctricas en cuestión de 4 o 5 años, Toachi-Pilatón, muchas de ellas, y después no saben a quién vender. Entonces creo que deberíamos avanzar con estas centrales en la medida en que el país incremente su demanda y en la medida en que firmemos primero contratos de exportación. Creo que ese debería ser el paso primordial, hacer un precontrato con Brasil o ampliar con la Argentina, cómo vamos a despachar en ese mercado. No olvidemos que, Franklin, estás de acuerdo conmigo, que en gas, en Vaca Muerta de gas ya más económico, entonces vamos a tener que ir a competir contra generación térmica generada con gas de Vaca Muerta. Esa ecuación hace 3 años, cuando mi amigo Arturo Iporre todavía generaba este proyecto y lo gestaba, yo le aceptaba que íbamos a vender a muy buenos precios. Esa ecuación ya no existe más. ¿Por qué? Porque la generación térmica en Argentina se va a hacer con gas de Vaca Muerta, que están produciendo a $2 el millón de BTU, y la están exportando el gas natural a Chile a 4 o 5 dólares el millón de BTU. O sea que vamos a tener que ir a competir a ese mercado. De eso se trata. Creo que la electricidad nuestra tiene que ir, tenemos que complementar esa caída de ingreso de dólares que tenemos por el gas, que es el otro tema que quiere tocar Raúl. Evidentemente es un tema de coste, pero en este momento creo que Bolivia tiene un coste más barato de la electricidad, ¿no? Se han hecho... ¿Por qué? ¿Por el gas? Por el gas, evidentemente. Claro, entonces vamos a tener que competir con gas más barato producido acá, ¿no? En el corto plazo sí tenemos competitividad. En el mediano plazo es incertidumbre, sin duda, ¿no? Pero por otro lado también sabemos que ENDE está desarrollando negociaciones y conversaciones con Brasil, ¿no? Ese gasoducto que va hacia Cuyabá también, entiendo que el año pasado se firmó un acuerdo con YPFB, y creo que el interés es desarrollar el mercado brasilero, ¿no? Porque hay unas centrales termoeléctricas en el lado brasileño, y
podría ser una opción bastante interesante también en el corto plazo, mediano corto plazo, porque nosotros tenemos ese gasoducto disponible y gas para alimentar la parte eléctrica del lado brasileño y podría ser una salida importante también para conseguir mercados. Y coincido con lo que dice Álvaro, evidentemente algo que como país debemos de garantizar es negociar potencia firme, ¿no? Que es algo que va a sostener los proyectos en el futuro y fortalecer la adición de potencia de estos grandes proyectos hidroeléctricos que se piensan adicionar para que tengan una inversión que permita un retorno garantizado en el largo plazo, ¿no? Así es. Soy gasífero, no soy muy hidroeléctrico. Vamos a hacer un contrapunteo, como estaba diciendo Álvaro. Vamos a hablar de gas ahorita entonces y después volvemos a temas eléctricos. Quisiera hacerle una consulta. Ajá. Estos proyectos, el aprovechamiento del río Madera y el del otro lado, el del Chepete, el Bala, esos tendrían que hacerse en un acuerdo binacional con Brasil, o sea, en un acuerdo, como decía Ceteret. Totalmente. Entonces, y de hecho ya han comenzado estos acuerdos, ¿no? No nos olvidemos que desde el año 2015 se han firmado acuerdos con Brasil, y de hecho Eletrobras con ENDE están terminando un estudio sobre el potencial hidroeléctrico de estas cuencas. Esto ha sido cofinanciado inclusive en una parte por la CAF, ¿no? Y lógicamente hay un aporte propio tanto por parte de ENDE como por parte de Eletrobras para el desarrollo de estos estudios. Esperemos que esto llegue a un buen término y se pueda concretizar este proyecto binacional, porque no se entiende de otra manera que esto pueda ser viable, beneficioso para ambos países, tanto para Brasil, que lógicamente tiene una demanda muy importante, como para nuestro país, que requiere los ingresos producto de la exportación de electricidad para mejorar nuestra economía, ¿no? Del día en que se firme ese acuerdo binacional de compra-venta de energía hasta que empecemos a producir, ¿8 años? ¿7 años? Sí, sí, así es. 8 a 10 años. La verdad que los proyectos son de bastante largo plazo, ¿no? Todos estos estudios también no son estudios que se hacen rápidamente, ¿no? Y el desarrollo no solamente de las centrales hidroeléctricas son necesarios, también hay que pensar en la infraestructura, es decir, en todo lo que significa desarrollar la transmisión, ¿no? Si bien en este momento se están desarrollando líneas de interconexión, ya hemos entrado a los 500 kilovoltios en cuanto a las líneas. 500, tenemos, y creo que son los primeros proyectos que se están ejecutando, ¿no? Tenemos. Pero para que la gente lo entienda, ¿qué diferencia hay entre kilovoltio y kilovatio? Muy buena pregunta, ¿no? Sí, andate a tomar un café, Raúl, y volver porque ni yo entiendo. Cuando hablamos de transmisión estamos hablando de la capacidad de los kilovoltios y los amperes, ¿no? Es una fórmula que es muy difícil de explicar gráficamente, pero mientras que por el otro lado, cuando hablamos de kilovoltios es un poco la energía que se consume en un momento, lo otro estamos hablando de la capacidad, ¿no es cierto?, de transportar esa energía que pueda tener una infraestructura. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, en nuestros cables de distribución, ¿no es cierto?, que podemos tomar la electricidad en 220 voltios, ¿no? Sí. Aquí estamos hablando en miles de voltios. Claro. Esa es la gran diferencia. ¿No? Kilos es miles, efectivamente. Y cuando vamos con los kilovoltios, en las líneas de transmisión, estamos también viendo el tema del amperaje que puede soportar una línea para transmitir o transportar electricidad, ¿no? Sin embargo, se están haciendo estas líneas en 500 kilovoltios porque lógicamente se espera transportar más de 500.000 voltios, así sería, ¿no es cierto?, en alta tensión. Por eso es que son líneas de transmisión de alta tensión, que luego en los puntos de inyección, es decir, en los nodos, aquí tenemos 2 nodos, tenemos un nodo en lo que es la central de Urubó, y también tenemos otro acá en lo que es el punto de Guaracachi, ¿no es cierto?, donde se toma la
la electricidad. Me acuerdo que el 2015 hubo un pequeño apagón en Santa Cruz y era porque solamente estábamos habilitando un nodo. Ahora se está haciendo un anillo energético, ¿no? Warner las brechas, y esto se está ampliando aún más. Entonces eso es para garantizar de que ante alguna desbalanceo de la demanda o de desbalanceo por parte de la generación haya una certidumbre de no quedarnos sin electricidad en los domicilios, ¿no? ¿Qué pasaría, Franklin, si a Bolivia el día de mañana se le corta la luz la misma cantidad de horas que se le cortó a la Argentina? Nada. ¿Qué pasaría? No, pero es que a ver, en Venezuela se corta todos los días. No, claro, pero en Venezuela viven... En Caracas no cortan porque es la capital, pero andate nosotros tenemos oficina en Caracas de la consultora. ¿Pero Bolivia está realmente lista como para que haya un apagón de varias horas, Álvaro? No, nadie está listo para un apagón, pero es como usted está lista para tener un accidente en auto, los accidentes pasan. Y yo creo que no debemos ser demasiado críticos con un accidente que hay que esperar que no se suceda. Tampoco es dramático, no sea. En Venezuela sí es dramático. Los suburbios de las poblaciones aledañas de Venezuela no tienen gasolina, no tienen electricidad. Los alimentos se echan a perder. Los alimentos se echan a perder. En un día al final se echarán a perder algunos, pero cuando no tienes esos cortes continuos de electricidad como los tiene Venezuela, ese sí es un caso mucho más crítico. Sí, ¿no? Y creo que hay que indicar, ¿no? Yo creo que en el caso de Bolivia tenemos una robustez del sistema eléctrico. Incluso, en este momento se ha incrementado bastante la capacidad de generación. Se está mejorando mucho todo lo que es las líneas de transmisión, que si bien hasta hace algunos años atrás nuestras líneas de transmisión estaban, yo diría, casi hasta el 110 funcionando. Cuando conversaba con algún ejecutivo de ENDE, decía, nosotros estamos preocupados y moviéndonos de rato en rato con los equipos, sobre todo con la gente de ENDE Transmisión, que es la que ve prácticamente el 90% de la red interconectada nacional, porque se sobrecalientan, ¿no es cierto?, los conductores, y lógicamente andan ahí como pequeños bomberos viendo cuál podría ser, pero no es el caso. El caso actual de Bolivia es que tenemos una red robusta, tanto en lo que es la infraestructura de transmisión, como también, lo decía hace un momento atrás, tenemos prácticamente 800 megas disponibles arriba de nuestra demanda. Estuvimos al borde en un momento hace algunos años, ¿no? Así es, de reserva. Así es, pero rápidamente también hubo una reacción, ¿no? Trabajamos aquella vez en un plan inmediato de adición de potencia, ¿no? Luego se trabajó también ya en el plan óptimo de expansión con Arturo, con todo el equipo del CNDC y con todos los actores, ¿no? Tanto en la parte de distribución, de transmisión y de las empresas de generación. Entonces se desarrolló, creo, un plan bastante robusto. Producto de ello es que toda la visión que se tiene es generar excedentes de exportación de electricidad, lo cual es muy necesario, es muy bueno para el país, y esperemos que las metas, como señalaba Álvaro, se puedan cumplir. Creo que hay que ser un poco optimista y hay que darle un poco la ventaja de la duda, ¿no es cierto?, al gobierno en este momento, y que se puedan concretar los proyectos. Entendemos que buena parte de los financiamientos para los proyectos están, ¿no?, o por lo menos están desarrollándose. Veremos con algunos que todavía les falta desarrollarse, y ojalá se puedan concretar. Esos proyectos binacionales son sin duda importantes, pero van a requerir también el acuerdo de los estados, ¿no? Acuerdos de largo plazo, lógicamente, y eso va a poder configurar en el futuro que nuestro país se interconecte con la Argentina, con el Brasil, que son los mercados que requieren en este caso para que el sector eléctrico pueda también generar una potencia disponible y una robustez más amplia. Hablando de optimismo, pasamos con Álvaro Ríos. Este fin de semana Álvaro Ríos causó o levantó polvareda con un comentario que realizó. Él dijo: la demanda del mercado interno de Bolivia supera las exportaciones individuales Argentina y Brasil. Estamos hablando de gas. Indispensable solo 2 a 3 años. No, impensable. Impensable, perdón. No. Duro para la economía boliviana, dice Álvaro. A ver, ¿cómo es esto, Álvaro? ¿Ya se llegó a superar? Yo quisiera hacer un rescate antes de pasar a este tema muy corto, si me permiten, claro. la Millennial y don Raúl.
es que algo que en Bolivia nos hemos acostumbrado, que es muy difícil desacostumbrarse, es a que no te falte la luz. ¿Sí? Creo que en eso tenemos que darle a ENDE, a YPFB, tampoco nos faltan los combustibles. Sí. En este momento están haciendo peripecias porque hay falta condensado para la refinería, están importando por todo lado, pero no nos faltan los combustibles, ¿sí? Y por eso es que creo que eso es algo que mientras no lo tienes, no lo sufres. Y cuando lo sufres, como dices, te costa. Pero también hay que tener en cuenta que accidentes ocurren. O sea que si a ENDE le pasa ahora mañana, no voy a ser crítico, porque creo que todos nos chocamos, que todos algún día nos puede pasar. Entonces es un tema que los bolivianos hemos estado muy confortables y muy tranquilos, con una seguridad de abastecimiento de combustibles, de energía eléctrica, no nos falta, y eso es súper agradable, porque no es nada grato como en Venezuela llegar y que no haya luz, ¿no? Cabacita va a aportar líquido con esta última subida de producción, ¿no? Sí, es que hay demanda. De eso hablaba. A ver, si hablamos del periodo 2011-2015, que yo diría que es la época dorada del gas, estábamos produciendo casi cerca de 61 millones de metros cúbicos día de gas, ¿sí? De esos 30 se iban a la Argentina, 18, cerca de 18 estaban yendo 30 a Brasil, 18 a la Argentina, y el resto era nuestro mercado interno. 15, 16, ¿no? A la Argentina. Bueno, ahora esa situación, nuestro mercado interno está en 14, y las exportaciones de abril, el mercado del Brasil está en 13 y el de la Argentina está en 12. ¿Sí? ¿Cuál es el drama de todo esto? ¿Y qué es lo que me preocupa? Primero, la falta de ingresos de dólares por las exportaciones de gas. O sea, es la mitad, menos de la mitad a Brasil y la mitad a la Argentina, o menos de la mitad, algo superior a la mitad de la Argentina. Eso es el efecto volumen. El efecto precio es que entre el 2011 y el 2015 teníamos unos precios de $10 el millón de BTU. El precio ahora está entre 5 y 6 dólares el millón de BTU. ¿Sí? La mitad. Entonces tenemos 40% de caída en precio y más de 50% de caída o algo así en volumen. Realmente duro para algo que nos daba cerca de 5,000 millones de dólares de exportaciones, y de esos 5,000 o 6,000 millones de dólares se captaba esa renta y el government take era 85, 80% dependiendo del campo, y eso se iba a universidades, alcaldías, ejércitos. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? ¿Con qué vamos a reemplazar esos dineros a los que estábamos acostumbrados a vivir? Esa es siempre la pregunta que yo me hago, ¿sí? ¿Dónde vamos a ir? Y yo no creo que el Brasil demande gas porque no quiere comprar, no nos demande gas porque no hay mercado. Hay una recesión en Brasil, la demanda industrial está cayendo, la demanda de agua, el agua es una de las fuentes más fuertes de generación, no hay una demanda térmica, y encima de eso el gas en Brasil está caro y no hay forma de sustituir derivados del petróleo y demás. Entonces tenemos una ecuación de dónde, por más que exploremos, dónde vamos a ir a vender. Yo creo que la ecuación está en cambiar de chip e ir a vender competitivamente el gas, porque lo tenemos que hacer es incrementar nuestro volumen, pero yendo con un precio competitivo a ambos mercados. Brasil y Argentina han caído por producción del presal y por producción de vaca muerta, que están incrementando cada rato la producción y están poniendo producción local versus producción importada, que está vinculada al precio del petróleo y que no manda la señal económica adecuada. Hace 2 semanas se firmó, preacuerdos, se han estado firmando preacuerdos en estos días. Uno me llamó la atención muy interesante, se va a construir una termoeléctrica en Corumbá, ya, y ellos, si ganan la licitación... ¿Quién va a construir? Una empresa brasileña, que podría entrar YPFB como socia. Si gana la licitación por 25 años, esta empresa compraría gas a YPFB por 25 años también, ¿no? Obviamente no es muy significativo, es 1.2 millones de metros cúbicos diarios,
lo que calculan. Es un montón, Raúl. ¿Sí? Sí. Yo lo veo poco. Multiplique 1.2 por 5 por 300, es una cantidad de plata enorme. El tiempo, ¿no? Y debemos sumar 10 contratos como ese, eso es lo que necesitamos ir a hacer. El mercado está la semana pasada en San Pablo, estoy trabajando, apoyando allí en la reforma de gas que viene, y viene una reforma de gas profunda. A ver, ¿sí? coméntenos. Quitarle el monopolio a Petrobras. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque Petrobras ha monopolizado todo, entonces compra gas de Bolivia caro, se produce gas caro en el presal, importa caro, y los industriales están comprando el gas más caro del mundo. Están comprando el gas a 12, 14, 15, 16 dólares el millón de BTU. Más caro que en Italia, que en Japón, que en México, que en Argentina, y mucho más caro que el nuestro, por supuesto. Claro. Entonces, competitividad, en todos los gremios empresariales hay una lucha frontal, y el ministro Guedes finalmente ha dicho: vamos a hacer una reforma, hay que privatizar Petrobras, van a privatizar sus acciones en las distribuidoras, en la parte de transporte, tiene que salir del negocio del GNL en parte, y eso tendiente a que haya generación de competencia, donde el GNL, el gas del presal, el gas de Bolivia puedan competir de manera que el precio baje. Ese es el objetivo de la reforma profunda que se está llevando en el sector gas natural, ¿no? Perfecto. Volvemos con Franklin Molina. Franklin, en ese informe de la Agencia Internacional de Energía, ¿qué debe preocuparnos a los bolivianos o a la región? Bueno, retornando el documento, evidentemente uno de los importantes conclusiones del informe es precisamente el crecimiento de dos segmentos o de dos sectores que son los que demandan energía en nuestra región, y esto también se traduce en Bolivia: el sector residencial y el sector transporte, ¿no? Que son los demandantes de energía dentro de lo que es el contexto. En Bolivia prácticamente el 42% del transporte, el 42% del consumo energético está destinado hacia el transporte, ¿no? Principalmente diésel. Principalmente combustibles importados, en este caso el diésel. Sí. Habría que pensar en hacer una transición más rápida, ¿no? Creo que el tema del cambio de la matriz en cuanto al transporte nacional, lo cual es también valorable, es decir, transformar a GNV los carros, ha sido una medida muy acertada, ¿no? Eso está ayudando también a que esa subvención de combustibles baje, pero habría que pensar también en lo que es el transporte pesado, el transporte público, cómo hacemos esa transición. Y creo que hay elementos importantes y tecnologías disponibles, ¿no? De hecho, hace un par de años hemos visto algunos prototipos de camiones Kamaz, por ejemplo, que funcionan a gas natural y también a GNL. Entonces, ¿no? Es la nueva tendencia. Es la nueva tendencia. Entonces, esos son uno de los elementos importantes que creo que como país podemos desarrollar este tipo de medidas, y me parece que ya hay algo avanzado. Esperemos que se materialice pronto. El otro elemento es el tema del sector residencial, ¿no? ¿Qué hacemos ante un incremento? Y algunos indicadores los mencionábamos al principio del programa: el crecimiento de la electrificación, ¿no? Es decir, que el 100% de la población boliviana pueda estar electrificada, lo cual es un anhelo. En este momento 9 de cada 10 bolivianos tenemos electricidad. Eso es un avance importante, y no solamente en Bolivia, en la región. Hay indicadores que están bordeando, no tanto tal vez como nuestro país, pero sí indicadores muy importantes en cuanto a la electrificación. ¿A qué quiero ir con esto? Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz hay un incremento paulatino de lo que son las edificaciones, y ya Santa Cruz está comenzando a crecer verticalmente, es decir, estamos comenzando a ver de pronto edificios, ¿no es cierto?, donde hay arriba de los 20 pisos. Entonces la eficiencia energética tiene que transitar, ¿no es cierto?, hacia este contexto y hacia esta realidad. Lógicamente que hablar de lo que son las certificaciones en construcciones
de tal manera que permitan el ahorro sustancial de energía eléctrica y otro tipo de energía, va a ser muy importante. Hay muchas normas que se han ido desarrollando particularmente en la Unión Europea y que están siendo asimiladas también dentro del país, ¿no? Normas como la ISO 50000, que es una norma destinada a la gestión de la eficiencia energética, la 50001, la 50002, 50003, y varias normas que podría ser otro tipo de análisis. Debemos nosotros ir avanzando hacia este tipo de contexto. Creo que la regulación en este momento no nos acompaña, ¿no? La regulación en materia de eficiencia energética está un poco relegándose frente al desarrollo tecnológico, ¿no? Y cuando hablamos del desarrollo tecnológico, decíamos el tema de los disruptores, como muy bien lo mencionaban acá. Está permitiendo de que la gente pueda también instalarse sistemas autónomos de generación, ¿no? Yo estoy viendo, por ejemplo, que en algunos comercios se pueden instalar sistemas fotovoltaicos para bajar esa demanda punta en ciertos horarios, y eso lógicamente que se está volviendo asequible, competitivo, y necesitamos el desarrollo, por ejemplo, de lo que va a ser normativas como la generación distribuida, ¿no? Pero también esto es otro desafío más, porque nos hace pensar cómo está configurándose nuestra infraestructura eléctrica, porque evidentemente todo esto tiene un pro en beneficio por parte del consumidor, pero también nos plantea cómo se va a gestionar todo el sistema eléctrico en lo que es el contexto nacional, ¿no? Entonces es una serie de situaciones, y de hecho acá tengo un estudio en su momento que se hizo sobre el análisis de la eficiencia energética esto fue financiado por CAF, ¿no? Uh-huh. Y se habla de unos 5 ámbitos y 5 barreras a la eficiencia energética. Algunos son precisamente lo que ya mencionábamos, el tema de la normativa, un marco regulatorio que no solamente en Bolivia, ¿no? En muchos países de la región pone trabas inclusive a la importación de artefactos con mayor eficiencia energética. Por ejemplo, mucha gente va y compra de pronto equipos electrónicos, ahora que estamos en boga con el tema de la Copa, hablando de fútbol, ¿no? De la Copa América, ¿no? Todo el mundo quiere tener un televisor, pero cuando va y compra un televisor no sabe qué televisor comprar. Alguno dice el que tenga mejor resolución, y no es así, claro, ¿no? Hay que buscar equipos que satisfagan nuestras necesidades, pero al mismo tiempo también que tengan características de eficiencia energética, ¿no? ¿Por qué no etiquetamos? Exactamente. Estamos hablando aquí completamente del etiquetado, ¿no? Hay distintos tipos de categorías, y si uno cuando va al mercado a veces dice categoría A, categoría AAA, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar ese tipo de tecnología, pero hay que también desarrollar todo un marco normativo para la importación de este tipo de equipos, ¿no? Y que generalmente el ciudadano de a pie, la gente que nos escucha, no sabe, ¿no es cierto?, qué tipos son los más aptos. Y el otro tema es que hay costos de implementación, ¿no? Las medidas de eficiencia energéticas requieren siempre un coste adicional importante, por lo cual es también importante que esto lo asuma en cierta parte el Estado, ¿no? Y el otro tema es el precio de la energía, ¿no? No siempre el precio refleja los verdaderos costes asociados a la producción de energía, ¿no? Entonces el precio a veces subvencionado de electricidad, si bien ayuda a la población, también viene a ser tiene un efecto contraproducente, ¿no es cierto?, en cuanto a la eficiencia. Y lógicamente hay otros aspectos vinculados a la parte económica, que son la rentabilidad, ¿no? Algunas de estas medidas tienen una rentabilidad todavía poco atractiva, ¿no? La falta de incentivos, que no existen incentivos claros para implementar proyectos a veces de mejoras de desempeño energético, particularmente en el sector industrial, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Porque no nos olvidemos que es más difícil transitar en este sector, ¿no? Los equipos, toda la maquinaria que se compra tiene un
coste muy alto. Y el otro tema, el otro ámbito es el tema de la generación de conciencia, ¿no? Y eso nos ocurre en las dos esferas, tanto en la esfera de la producción de la energía como en el ámbito de la demanda, es decir, como usuarios. ¿Por qué? Porque hay una falta de formación, ¿no? Falta de formación en nuevas tecnologías, en los mismos establecimientos educativos. De hecho, en el plan de eficiencia energética está este elemento asociado con la difusión y la introducción inclusive en lo que son las materias o la currícula educacional de este elemento, y entendemos que así se lo está haciendo, al menos dentro de lo que ha sido la reforma educativa. Estos elementos están allí, pero eso es en nuevas generaciones. ¿Qué hacemos con todas las generaciones de universitarios, de estudiantes que están en etapa y de prontos usuarios, ¿no? Porque además son los usuarios más mediáticos de consumo, ¿no? No existe una suficiente difusión al público en general sobre lo que es la eficiencia energética, ¿no? Y en cuanto al tema de recursos, en cuanto al tema de transferencia, necesitamos como país, como institucionalidad, permitir que la cooperación internacional, que la transferencia tecnológica de esto se haga también de una manera más rápida. Es por eso muy importante la gestión a veces que puede hacer el Estado en cuanto a la transferencia, ¿no? Entonces, todos estos elementos así resumidos son de mucha importancia para que la eficiencia energética pueda tener un desarrollo que permita a la población utilizar de una mejor manera los recursos energéticos, y asimismo tiempo también puedan racionalizar y emitir menos CO2 al medio ambiente para que podamos ser un ambiente sostenible en el futuro, ¿no? Álvaro. Pregunta del millón para Franklin, ¿sí? Con la tarifa dignidad y el precio de gas de 8 bolivianos al mes, 14, ¿a quién le interesa la eficiencia energética? A nadie. O sea, para que tú hagas eficiencia energética, la energía tiene que costarte. Pero si tú tienes una tarifa sin dignidad, subsidiada, es como decían los argentinos, ¿no? Para enfriar, cuando estaba muy caliente y la calefacción era muy cara, no apagaban la calefacción ni el gas, abrían la ventana para que se enfríe. Entonces tú tienes que darle al ciudadano un elemento. Si quieres introducir la eficiencia energética, la energía tiene que costarle al ciudadano. Así es. Y en la medida que tú lleves subvenciones, tengas la tarifa de dignidad de energía eléctrica, los subsidios al gas, el gas natural residencial que nos los instalan gratuito, la Millennial tiene o no tiene gas natural. Claro, obviamente. Bien, ¿cuánto pagas? 8, 14 bolivianos al mes. No estamos cubriendo ni el costo de facturación. No sé de dónde va a salir la plata en el futuro, ahora que las exportaciones han caído, pero no cubrimos ni el costo de llevar la factura. 8 pesos es el costo del mensajero que lleva la factura. ¿Y con qué vamos a cubrir el mantenimiento, la producción de ese gas? Entonces, la pregunta para Franklin del millón es, ¿cómo podemos hacer eficiencia con ese nivel de subsidios? ¿Dónde puedes introducir la eficiencia? Este es un elemento que hay que analizarlo por doble partida, ¿no? Primero, no nos olvidemos que en el país tenemos un fuerte bloque de la población que es pobre, ¿no? Entonces la tarifa dignidad fue pensada precisamente en este segmento. Ahora, ¿dónde está el gran consumo de electricidad? No está en este segmento. Precisamente es un segmento estamos hablando de los 70 kilowatts, ¿no es cierto? Que es la tarifa aplicable de una reducción importante del, creo que 30% del precio de la tarifa eléctrica que se aplica a este sector. Pero cuando uno hace el análisis dentro de lo que ha sido la demanda de electricidad, el 80% de la electricidad no está en este segmento, está en el segmento general, en el segmento comercial, llamémoslo así, y creo que es aquí donde sí se puede aplicar eficiencia energética. Y de hecho, cuando uno va analizando el comportamiento, es posible desarrollar medidas de eficiencia energética en este segmento. ¿Cómo? Me preguntarán. Desde mi perspectiva hay varias formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si hay medidas de beneficio, ¿no es cierto?, para aquellos
segmentos que están haciendo un uso eficiente de la energía, lógicamente, y un castigo, ¿no es cierto?, a aquellos que están entrando en una demanda punta, haciendo el mal uso de la energía, y esto a través de una evaluación de las facturas, del mismo comportamiento. Bueno, son ideas que se me vienen en este momento, ¿no? Exactamente, y es precisamente el concepto de la eficiencia energética. He estado en algunos debates cuando se mencionaban estos elementos para desarrollar algunas políticas, y en México en particular han utilizado esta metodología, ¿no es cierto? Lo mismo en Colombia, ahora que están desarrollando buena parte de medidas de eficiencia energética, y creo que en el país hay un escenario muy interesante para la aplicación de esta normativa. Esperemos que en algún momento salga alguna normativa que promueva la eficiencia energética y que pueda incluir estos principios para que todos tengamos un uso racional de la energía, ¿no? Álvaro. Ya para cerrar, me esperan en mi oficina a las 10. Adelante. Una última. ¿Es posible el cambio de matriz energética en Bolivia? Tenemos una economía gasificada prácticamente. El país, la matriz productiva de Bolivia es 70 y tantos % de gas, 80, porque exportamos mucho gas. Nuestro sector eléctrico es 70% a gas. Nuestros domicilios son casi a la mayoría gas. Entonces somos un país tremendamente gasificado. Yo la pregunta que quiero hacerme, y no sabría responder, y no sé si a Franklin, si vamos a ir y le vamos a dar el brinco a los vehículos eléctricos, o nos vamos a pasar primero por cambiar todos nuestros vehículos a gas. El mundo está girando a vehículos eléctricos. Sí. Y esa es una pregunta que deberíamos hacernos y tomar como una base de matriz y de planificación energética. ¿Realmente vale la pena convertir los camiones que valen $3,000, $4,000 a gas, o vale la pena de una vez brincarle el brinco y hacer lo que está haciendo Chile, Argentina, Colombia, y México, brincarle directamente a lo que viene, que es el futuro, que son los vehículos eléctricos? ¿Sí? Yo con esto voy a tener que abandonarlos, tengo gente en la oficina a las 10. Hay que brincar, Álvaro. ¿Hay que brincar a dónde? ¿A los eléctricos? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una manera de cuidar también el medio ambiente, de cuidar nuestra energía. ¿De dónde viene la electricidad? Del medio ambiente, pero es una manera, Álvaro, o sea, el mundo está cambiando. Pero ¿de dónde viene, manera de transportarnos ¿de dónde viene la electricidad para los vehículos eléctricos? Del gas. Igual estás quemando. O sea que es un debate, diremos, bien interesante. Yo la próxima, volviendo de mi congreso, seguro podemos tener con Franklin, porque conoce mejor el sector eléctrico que yo, pero podremos hacer un debate mejor si deberíamos brincarle, como digo, de una vez a los vehículos eléctricos, o pasar por un ciclo del gas, de transformar todos los vehículos a gas y después ir a vehículos eléctricos. Lo vamos a dejar entonces ese debate para la próxima. Así es. Están invitados. Franklin, es un tema de recursos, ¿no? No nos olvidemos que también para el cambio de vehículos no es lo mismo comprar un vehículo eléctrico que comprar un vehículo a gasolina, por ejemplo. Pero en 2 años puede ser que los vehículos eléctricos cuesten la mitad. Eso sí. Esperemos que así sea. Listo. Pálpito futbolero, Álvaro, para Copa América. Copa América, ¿quién sale campeón? No quiero decir lo que pienso de la selección boliviana. No, la voy a guardar. Sí, me voy a guardar mi opinión. Les deseo mucha suerte. Gracias, Franklin. Gracias, Álvaro. Gracias, Millennial. Gracias, Álvaro. Gracias, Raúl. Gracias, Chao. Gracias.